Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Black Cat número 10, con guión de G. Willow Wilson y arte de Gleb Mendikov. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Felicia y Venom sorprendiendo a J. Jonah Jameson en la bóveda de la zona negativa. Jonah se alarma, mientras Felicia piensa que jamás lo habría esperado en un atraco dentro de una instalación secreta allí. Pero son tiempos extraños, y él sostiene un sobre que parece una cinta VHS, por lo que entiende que él es quien ha estado chantajeando a MJ. Jonah huye hacia un salón oscuro. Ambos lo persiguen y le exigen volver. Saben que contiene el sobre y que amenazó con filtrar la cinta. Felicia corre entre cajas de S.H.I.E.L.D. y amenaza a Jameson, asegurándole que se arrepentirá. Al llegar a la puerta del salón, le exige que la enfrente en vez de esconderse. Finalmente, entra diciendo que, si no se atreve a mirarla a los ojos, ella lo obligará. Pero de pronto cae al vacío. Mientras cae, piensa que creía que habría más suelo delante de ella, pero la zona negativa está llena de sorpresas. La mayoría de ellas, malas. Cuando deja de caer, se incorpora y bromea con que ese lugar necesita mejores normas, antes de que alguien se rompa un tobillo. Le parece un buen escondite para un bigotudo rastrero, y se pregunta cuánto costará alquilar un búnker secreto dentro de una instalación secreta, en una dimensión secreta. Desde arriba, Venom le pregunta si está bien y qué pasa. Felicia responde que, si cuenta su orgullo, más o menos. Se cayó y no sabe dónde está. En eso, una luz cegadora la interrumpe. Piensa que, si Jameson tiene el lugar tan protegido, lo que oculta debe ser más valioso que una cinta. Jonah pasa corriendo. Felicia lo persigue y le ordena detenerse, o pelearán de verdad. Finalmente, lo alcanza en una habitación llena de estantes con nombres de héroes y villanos, como Doctor Strange, Kingpin, Elektra y Spider-Man, además de una caja al centro que dice Norman Osborn. Impactada, entiende que Jameson guarda información comprometedora sobre cada superhéroe, delincuente y justiciero, disfrazado del área triestatal. No es solo periodista, acumula secretos. Felicia le dice a Jameson que eso es una locura. Demasiado poder para un periodista acabado. Jonah asegura que no es lo que parece. Felicia le exige que se explique. Parece que tiene material comprometedor de media Nueva York. Jonah, aún con el sobre, dice que jamás lo usaría en beneficio propio. Felicia le pide admitir que lleva años reuniendo trapos sucios para chantajear a la gente. Jonah pide algo de crédito. Puede ser muchas cosas, pero sigue siendo periodista y tiene ética. Felicia pregunta si esa ética está presente en ese momento. Jonah explica que antes creía que su trabajo era vigilar a los enmascarados. Investigó y pagó de su bolsillo para proteger ese material. Y hasta ahora funcionó. Jonah cuenta que una fuente anónima le envió la cinta y le pidió filtrarla en amenazas y peligros. Él se negó y la ocultó allí para que nunca saliera a la luz. Felicia pregunta por qué MJ recibió la ubicación exacta. Jameson admite que, por la prisa, no notó un rastreador en el sobre. Felicia lo llama un error de principiante y le dice que se está volviendo muy descuidado, pero reconoce que el plan es brillante. Si Jameson se negaba, el remitente sabía que MJ haría lo que fuera por recuperar la cinta, así que los está esperando en la otra dimensión, listo para robársela a su objetivo de chantaje. Jonah pregunta qué hacer. Mientras Venom cae desde arriba, Felicia propone activar la trampa para descubrir quién está detrás. Venom agrega, que sea quien sea, no saldrá como esperaba. Jonah le entrega el sobre a Felicia y pregunta por qué trajo a ese tipo para robar una insignificante cinta de VHS, si podía hacerlo sola. Felicia responde que no le incumbe, agradece la ayuda y asegura que ahora ellas se encargarán. Antes de irse, pregunta por qué su nombre no tiene estantería propia. Jonah responde que tanto ella como Venom están archivados en los expedientes de Spider-Man, porque era más práctico. Felicia se ofende y le pregunta si acaso no es lo bastante importante como para tener su propio estante. Jonah le dice que no es personal, no tiene espacio ilimitado ahí y solo intenta ser eficiente. Como comentario, tanto la deducción de Felicia como la explicación de Jonah son ridículas. Primero, ¿por qué intentaría el chantajista recuperar la cinta de manos de MJ? ¿Acaso no existen las copias? Segundo, Jonah no le da un estante propio a Black Cat ni a Venom, pero sí se los da a Kingpin y a Elektra, y hasta a Sandman y Hobgoblin. Felicia replica que tiene una vida propia, y que no existe para servir de fondo en la estantería de otro. Jonah señala que hace un minuto rechazaba la biblioteca,
y ahora critica su manera de archivar las cosas. Felicia insiste en que esa biblioteca debería arder, o la próxima charla será menos civilizada, pero le molesta no tener estantería propia, siendo más interesante que Spider-Man. Mientras ella y Venom se van, Felicia pregunta quién es la que está intentando recuperar cintas vergonzosas en la zona negativa, aguantando a un simbionte irritante, todo en aras de la justicia. Jonah responde que ella. Felicia le dice que ese es el punto, y que quizá Spider-Man debería estar archivado en la estantería de Black Cat. Nos movemos de vuelta a Manhattan. Más tarde esa noche, Felicia piensa que salieron de la zona negativa y dejaron a Jameson con ese último comentario. Están agotadas, más sabias y, gracias al Siege Perilous, con 30 años extra de experiencia. Pero falta una última escena en esa obra teatral. Mientras caminan por las calles, Mary Jane pregunta si el plan es usarla como cebo. Felicia lo confirma. Quien hizo todo esto la conoce bien. Si anuncian que tienen la cinta, vendrá por ellas. Mary Jane comenta que podrían ser señores del crimen, un viejo enemigo de Peter o incluso asesinos vampiros desquiciados. Con el brazo sobre Mary Jane, Felicia dice que por eso está allí. Además, si hace falta, ella puede volverse baba alienígena y desmembrarlos. Mary Jane admite que quizá tenga razón. Felicia intenta animarla, ya que no puede ser peor que correr en el apocalipsis en un traje robótico, y propone pedir pizza mientras esperan. Ella responde que haga lo que quiera, pero que no tiene hambre. En el tren, Felicia entiende que no puede culpar a Mary Jane por sentirse así. Años de esfuerzo podrían venirse abajo por un desafortunado día en Internet. Para cualquier mujer de cierta edad, intentando abrirse paso en esa despiadada industria, ese día siempre está demasiado cerca. Ni un cabello hermoso, ni un simbionte alienígena pueden salvarlas de una avalancha de usuarios randoms. Al anunciarse la llegada a su destino, Felicia le dice que se levante. Toca pedir la cena. Nos movemos al departamento de Felicia, más tarde. Mientras comen, Felicia comenta que a veces el mundo no es terrible, solo tienes hambre. Mary Jane le dice que, para ser un amuleto de mala suerte, insiste mucho en ver el lado bueno. Felicia responde que intenta ayudar. La cinta es un problema, pero ahora tienen ventaja. Tenderán una trampa, atraparán al chantajista, quemarán la cinta, y Mary Jane seguirá con su vida. Mary Jane piensa en sus otras vidas dentro del Siege Perilous, y se pregunta si acaso habría sido peor quedarse en esa línea temporal alternativa que esperar a saber quién la chantajea. Duda de si este es realmente el mejor mundo posible. De pronto, se escucha un ruido. Ambas se sorprenden. Felicia le pide a Mary Jane que espere mientras revisa. Mary Jane pregunta qué hará si necesita ayuda, pero Felicia responde que no revelarán otro de sus secretos, salvo que sea necesario. Mary Jane acepta. Mientras se mueve sigilosamente, Felicia se pregunta si debería esperar a un espía, un viejo enemigo de Peter o uno de los suyos. Finalmente, agarra del cabello al intruso, pensando que nunca hubiera imaginado que serían mechones castaños recién peinados en la cabeza de una hermosa mujer. Felicia le pregunta quién demonios es. La mujer responde que puede explicarlo, y Felicia le exige hacerlo antes de dejarle un corte irreversible en la cara. La mujer asegura que nunca quiso que esto llegara tan lejos. Felicia le reclama todo lo que pasaron para recuperar la cinta, pero ella responde que no fue peor que lo que ella sufrió para conseguirla. Quiere vengarse de Mary Jane Watson desde que arruinó su vida. Felicia le pregunta a Mary Jane si la conoce. Mary Jane responde que no sabe de qué habla y que nunca la había visto. La mujer, sorprendida, le pregunta si de verdad no la recuerda. Felicia admite que le resulta familiar y le pregunta si alguna vez han tenido algo íntimo. La mujer dice que no, pero que la conoce de otro lugar. Luego hace un gesto con la mano y sonríe, mostrando unos dientes blancos como la nieve. La mujer explica que habla del anuncio de pasta de dientes, del metro y de la televisión local. Mary Jane le pregunta si ella es la chica del anuncio y qué tiene que ver con ella. La mujer de la sonrisa colinos comprende que de verdad no lo recuerda y cuenta que, años atrás, audicionaron para el mismo papel secundario en una telenovela. Ella arruinó la prueba con errores y un acento ridículo, mientras Mary Jane se rió y se aseguró de que todos lo supieran. Para Mary Jane fue solo un chisme, algo cómico, que utilizó para iniciar una conversación con las demás aspirantes. Mary Jane no cree haber hecho eso, pero luego agrega que quizá estaba nerviosa y que cuando lo está, habla tonterías. La mujer pregunta si de verdad no recuerda nada, porque a ella se le quedó grabado. Felicia interrumpe y le dice que todos recuerdan cuando se ríen de ellos, pero olvidan cuando son ellos los que se ríen de otros.
Mary Jane pregunta si cargó con eso durante años. La mujer lo confirma. Quería vengarse, por lo que montó una audición falsa con su antiguo agente y encontró la cinta en su oficina. Mary Jane, con lágrimas en los ojos, se disculpa. Habló desde sus inseguridades. Le confiesa que a ella tampoco le ha ido bien. Aún espera su oportunidad en un Hollywood difícil. La mujer también se disculpa. Dejó que aquello la consumiera y terminó ahí, en su apartamento. Felicia dice que lo entiende, pero no puede dejarla ir con la cinta, y le pide que nunca vuelva a intentar robarla. La mujer responde que ya es tarde. Antes de ir allí, subió una copia a su blog, por si Jameson rechazaba publicarla. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a MattWriter8990. Mary Jane monta en cólera y le pide que le repita lo que dijo, mientras se transforma en Venom y le grita a la mujer en la cara. Esa mujer se merece un Oscar por su sobresaliente actuación. Lo único que quería era restregarle en la cara que no hay nada que pueda hacer para evitar su humillación. Mary Jane le pregunta por qué las llevó a la zona negativa si pensaba publicar el video. La mujer dice que no sabe nada. Su rastreador la ubicaba en Nueva Jersey. Felicia responde que esa era la entrada más cercana. Mary Jane culpa a la mujer por hacerla vivir una vida extra y exclama que está por perder lo poco que le queda de cordura. La mujer, que no sé si es una gran actriz o una completa idiota, pregunta qué es esa cosa y a dónde se fue MJ. Felicia intenta calmar los ánimos, pero Venom destroza la mesa de un fuerte golpe. Finalmente, Felicia abre la puerta y despide a la mujer, quien, ahora que lo pienso bien, podría ser familia de Shay, quien le pide que, cuando Mary Jane se calme, le diga que lo siente. Nunca quiso que todo se descontrolara tanto. Felicia propone que todos deberían ser más amables y trabajar juntos, no vivir por venganza. La mujer responde que para Felicia es fácil decirlo, porque nadie compite con ella. Es un 10 sobre 10. Felicia sonríe y le da la razón. Y aunque no se ve, supongo que también le sacó el Instagram. Más tarde, Mary Jane y Felicia ven el video prohibido. En la audición, Mary Jane olvida varias veces sus líneas, las dice mal, y hasta la interrumpen para preguntarle si el acento que usa es francés o de un país nuevo. Felicia dice que no estuvo tan mal. Los comentarios la llaman tierna, joven y sincera. Al parecer, Internet decidió ser amable con ella. Tuvo mucha suerte. Mary Jane le pregunta si Felicia tuvo algo que ver, pero ella lo niega, recordándole que solo es un amuleto de mala suerte. Mary Jane le agradece por todo y le dice que la quiere. Felicia responde que lo sabe, y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Crimen y Castigo. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, este número me dejó dividido. Tiene momentos bonitos entre Felicia y Mary Jane, pero como cierre del misterio se siente flojo. Después de varios números con la cinta, la zona negativa, Jonah, el chantaje y el miedo de MJ a que todo se le viniera abajo, la respuesta es una audición vergonzosa y una venganza por una burla del pasado. Esto se siente como muy poco para tanto drama. No digo que la idea no tenga algo bueno, porque sí me gusta eso de mostrar como una tontería que alguien dice sin pensar puede quedarse clavada en otra persona durante años. Este es un mensaje para todos los que hacen bullying o acoso, tanto en la escuela, el trabajo o en la vida en general. Sé bueno con el prójimo. También está bien ese mensaje de que Internet puede destruirte o perdonarte, según el humor del día. Pero aún así, el camino hasta llegar ahí se siente demasiado largo para una resolución tan pequeña. Lo mejor sigue siendo Felicia con MJ. Cuando están juntas, el número mejora muchísimo. Hay una química tan natural entre ellas que, la verdad, uno termina pensando que Marvel debería dejar de tirar indirectas y hacer algo más claro con esa relación. Funcionan demasiado bien juntas como para que todo se quede solo en guiños. Si tan solo todas las ex se llevaran tan bien, quizá algún día se le cumpla la fantasía a Peter. Súmale a ese par a Riley, su pareja de ahora, y tenemos para una serie de 20 números. Por su parte, con Venom J, sigo teniendo sentimientos encontrados. Es más de lo mismo. Cuando Mary Jane pierde el control, se siente fuerte, pero también empieza a cansar un poco que el simbionte aparezca como la salida para subir la intensidad de cualquier escena. Al menos esta vez no mató a Torment. Y Jonah, no sé, me pareció rarísimo aquí.
La idea de que tenga una biblioteca secreta con archivos de todo el mundo es llamativa, pero la explicación de la cinta, el rastreador y los estantes se siente demasiado sacada de debajo de la manga. ¿Cómo puede pagar por todo eso? Siempre pensaré que este Jonah no es el que todos conocemos, sino un impostor usando su rostro. La prima de Shay tampoco me terminó de convencer como amenaza. Entiendo su resentimiento y hasta me parece triste que cargara con eso tantos años, pero la trama se cae rápido cuando uno piensa en las copias y en lo poco que planeó todo. Aún así, el arte ayuda bastante. Felicia y MJ se ven muy bien y la chica no está para nada mal tampoco. Denle superpoderes. Me pregunto si es que ahora Felicia también puede dar buena suerte. Ya van varias veces que se ha sugerido esto. No estaría para nada mal, sobre todo en esta época en que darle nuevos poderes a los héroes está de moda. Y no hablo de Kamala, sino de este año, con Sue Storm de los Cuatro Fantásticos o incluso el mismo Peter. Al final, se siente como un número que quiso cerrar todo el arco rápido porque se temía que cancelaran la serie. Ahora que sigue, ojalá los próximos números tengan más peso, porque me queda la duda de si este arco realmente dejó algo importante o si solo fue una vuelta enorme para recordarnos que todos deberíamos ser un poco más amables y cepillarnos los dientes más seguido. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.